Hola, hola mi gente, a través de este podcast pues queremos llevarle a ustedes la palabra bendita del Señor. Hoy queremos tocar un tema que tiene que ver con el Salmo 106, que de verdad que desde hace muchos días el Salmo ha venido rondando y he querido buscarle la respuesta o verlo más claramente a través de los ojos de la palabra, por supuesto. Y el Salmo 106 hace un resumen súper extraordinario, por así decirlo, sobre lo que es la salvación del pueblo de Israel y el amor paternal de nuestro Dios hacia su pueblo. Porque fíjense que hasta qué punto nosotros podemos llegar a ser como el pueblo de Israel, que en su peregrinar por el desierto llegaron a dudar de la obra perfecta del Señor, de la obra que Él estaba haciendo en medio de ellos. Fíjense muy bien que el pueblo de Israel sale de Egipto y simplemente era pasar el mar y caminar unos cuantos kilómetros, unos cuantos días y ya, ¿verdad? Llegar hasta la tierra prometida que les había destinado el Señor para ellos. Pero lamentablemente por la dura cerviz del hombre caído que somos, del hombre pecaminoso, el hombre que cae en juicio, en profanar lo sagrado, bueno, en tantas cosas que cayó el pueblo de Israel, que el Señor decidió que no fueran 40 días quizás de peregrinar, ni fuera un mes de peregrinar, sino que fueran 40 años de peregrinación por el desierto. Quizás una forma de purificar, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Una forma de llamarlos a la reflexión, una forma de que sus generaciones pudieran purificarse a través de los acontecimientos que pasaron con sus antepasados, ¿correcto? Por eso es que muchas personas hablan de lo que tiene que ver con los males generacionales y muchas doctrinas hablan sobre este tema. Pero bien, fíjense una cosa, ¿está o no el Señor con nosotros? Fue una de las premisas que yo pude tomar de este salmo y que era lo que muchas veces el pueblo de Israel decía con relación a este tema de si Dios estaba con ellos o no. Pero en la forma, el sentimiento, en cómo lo expresaba el pueblo de Israel, era un sentimiento de arrogancia. ¿Estará el Señor o no con nosotros?, decía el pueblo de Israel, en forma muy arrogante. Y es por esto que el Señor decide hacer todo esto, dejarles pasar por alto este poco tiempo de peregrinar, sino que simplemente era para ampliar su purificación en el desierto. Porque no es el demonio quien te lleva al desierto. Si nos ponemos a fijar, cuando el Señor Jesús va al desierto por 40 días, no es el demonio que lo lleva allá, es el Espíritu quien lleva al Señor al desierto, al Señor Jesús, para pasar allá un tiempo de oración, de ayuno, de contemplación, de adoración. Era un tiempo propicio para que el Señor volviera a comenzar su misión. Y ya cuando el Señor viene fortalecido, cuando Jesús viene fortalecido nuevamente, es cuando se le presentan estas tentaciones del maligno. Por eso es que necesitamos preguntarnos el día de hoy, cuando tenemos muchas tentaciones, ¿no será porque en verdad el Señor nos está purificando completamente y es cuando el demonio viene a sonsacarnos, a querernos sacar de ese estado de gracia en que estamos inmersos en ese momento, ¿no? Y entonces, de verdad, el pueblo de Israel se sigue preguntando esto constantemente: ¿estará el Señor o no con nosotros? Y esta persona, de verdad, este pueblo era tan ciego o tan corto de vista, quizás tan incrédulo o falta de fe para poder expresar semejante pregunta en forma de exigencia. Porque si nos ponemos a ver todas las maravillas y prodigios que hizo el Señor para sacarlos de Egipto, ellos no tienen razones por las cuales dudar de que el Señor está con ellos. Mandó las plagas al pueblo egipcio y a ellos siempre los cuidó como a la niña de sus ojos. Y no tanto eso, después que los sacó, que el proceso para sacarlos de Egipto, cómo pudo abrir el mar rojo y poder ellos pasar de intermar hacia el otro lado del mar. Entonces es esto, ver las misericordias y las maravillas de Dios, que ellos mientras pasaban por el mar rojo, ellos podían ver a un lado, podían ver al otro y veían en las maravillas de los mares, ¿verdad? Veían los peces de un lado, los peces del otro. Ellos asombrados podían pasar por ahí y decir: ¿cómo podemos pasar dentro del mar y no mojarnos? Pues simplemente es esto, es el poder de Dios, que tú y yo también podamos pasar por entre el mar rojo y podamos experimentar ese poder maravilloso del Señor. Mucho se habla sobre dos factores que tienen que ver sobre esto, y es sobre la memoria a corto plazo del hombre. Sabemos que tenemos muy mala memoria a corto plazo, y sumado a esto, nuestra dura cerviz, ¿sí? Somos muy testarudos y eso nos lleva muchas veces
a dudar de lo que esta vez tenemos en la palma de la mano. Fíjese, dichosos los que creen sin haber visto, dice la palabra, dice Juan 20:29, y eso es propicio a todo lo que ha vivido el hombre, y Jesús lo dice porque Jesús vio todo esto que pasó el pueblo de Israel cuando los profetas, cuando se anunciaba que venía el Mesías. Y la gente, simplemente muchos no creían, solamente eran pocos los que creían. Es por esto que Jesús nos recuerda que dichosos los que creen sin haber visto. Y también se lo dice al mismo Tomás, que caminó con él por largos 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando resucitó no lo creía, sino que simplemente tenía que ver la herida en su costado y las llagas en sus manos. Escuchen bien, Dios salvó a su pueblo aun cuando vivían en una constante rebeldía contra Él. Entonces, ¿por qué olvidarnos de las acciones y de las proezas de Dios? ¿Quién nos hace olvidarnos de las acciones y las proezas del Señor? Primeramente, el demonio busca distraernos con cualquier otra cosa que haga que nos olvidemos de las acciones que tiene el Señor en nuestra vida. Segundo, como ya lo decía, somos de dura cerviz, y esto hace que pongamos cualquier otra cosa delante del Señor al momento de decir que algo es favorable a Él. Por ejemplo, yo lo hice bien, yo actué sabiamente, fue una decisión de un tercero. Ponemos cualquier excusa antes de poner la providencia de Dios por delante, los planes de Dios por delante. Somos muchas veces egocéntricos también. Y entonces, además de esto, ponemos miles de excusas simplemente para pecar. Porque el hombre como tal es pecaminoso, lo dice Pablo, es pecaminoso, es engañoso, somos débiles y somos muy falta de confianza. Olvidamos las acciones del Señor y no esperamos a conocer sus planes. Terminamos con esto, hermanos. El Salmo 42, ahí quiero finalizar con este tema de la primera parte del Salmo 106. El Salmo 42 dice: espera en el Señor, que volverás a alabarlo. En momentos de angustia como este que vivimos, sobre todo los que estamos en Venezuela, en este proceso político, ideológico, muchos dicen que espiritual también, sin duda también por supuesto es espiritual, nos olvidamos de esperar en el Señor. Muchas personas me han llegado, me dicen que que Dios no tiene fuerzas para aplacar todo esto que está pasando, y no sabemos esperar en el Señor. Lo que esperar en el Señor es tener fe, es tener confianza, es tener amor y fidelidad a Él. Esperar en el Señor es sinónimo de adoración y reverencia a Él. Pidámosle a Dios en el día de hoy que nos dé la paciencia, la prudencia para poder esperar, para poder ser fieles a su palabra, que el Señor nos llene con su Espíritu Santo en medio de toda esta crisis que está viviendo nuestro país, y que podamos también, los que estamos afianzados, podamos ser luz y podamos arreguindarnos bien de la oración, de las armas que nos regala el Señor, del ayuno, quizás si es necesario ayunar, para que podamos también sostener, levantarle las manos a aquellos que están un poco débiles, a aquellos que no pueden llevar solos la batalla, podamos también ser luz y fermento para ellos. Que el Señor les bendiga.